Primera de Corintios, capítulo 15, verso 19. Quédese ahí sentadito, no se ponga de pie, no hay problema con eso. No creo que la reverencia a la palabra de Dios dependa de pararse. Creo que la reverencia a la palabra de Dios es respetarla, vivirla, creerla, predicar. Aleluya. He estado en una iglesia donde todo el mundo se pone de pie mientras las hermanas y los hermanos comen chicle, mientras leen la Biblia. Eso no es respeto. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 19. Dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos más que desdichados de todos los mortales. Repito, voy a leer de nuevo, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. La Reina Valera, la versión Reina Valera dice, si nuestra confianza en esta vida estuviera puesta solo en Cristo, seríamos los más dignos de misericordia, de conmiseración. Entonces, el que está escribiendo aquí es el apóstol Pablo, y al leer el texto es bastante chocante. Como un apóstol como Pablo, que fue tremendo hombre de Dios, está diciéndole a los corintios que si una persona tiene toda su confianza puesta en Cristo, es digno de lástima, es digno de misericordia. Es como que está diciendo, mira, si tú realmente confías en Dios, eres un tontito, compadre. La verdad que si toda tu confianza está puesta en Cristo, pobrecito de ti. Pobrecito. ¿Es eso lo que está realmente diciendo Pablo? Yo aquí le voy a enseñar un principio que es muy importante, que mientras ustedes se reúnan con nosotros lo vamos a tener siempre presente. Pero si un día va de visita a otra iglesia, al momento que le van a predicar, o si alguien llega con una Biblia a su casa, porque hay gente que de repente tiene la gentileza de ir a la casa bien temprano, los sábados, cuando estamos durmiendo a veces, y nos golpean la puerta y llegan y nos traen la Biblia, nos quieren hablar de la Biblia. Bien importante, nunca, jamás permita que un texto se saque de contexto. Porque cuando sacamos los textos de contexto, caemos en la tentación de decir lo que el escritor sagrado nunca quiso decir. Si esto es simple, cualquier actitud, cualquier palabra, cualquier acción que se saca de contexto nos puede llevar a meternos en un problema. ¿Cómo se arman los pleitos? ¿Cómo se arman los chismes? ¿Cómo se arman los conflictos? Cuando sacamos con acciones, dichos, palabras de contexto. Imagínense, ¿cuántos conocen a Luis Miguel, al cantante? Luis Miguel. Canta casi como yo. Sí. El Sol. ¿Cuántos conocen a Paquita, la del barrio? La rata de dos patas. Ok. Imagínate un titular en las noticias en el periódico. Imagínate este titular en la televisión. Luis Miguel dijo que estaba dispuesto a tener hijos con Paquita, la del barrio. Esa frase. Luis Miguel está dispuesto, honestamente, a tener hijos con Paquita, la del barrio. Tú lees eso y ¿qué piensas? Oh, Luis Miguel está loco, está fumando marihuana. Algo anda mal aquí porque no cuadra, ¿verdad? El tipo estaba con las mejores mujeres del mundo desde el punto de vista físico. ¿Cómo va a tener hijos con Paquita, la del barrio? Si tú se enamoró de Paquita, la del barrio. Bueno, cuando damos vuelta a la página y vemos la noticia dice, le preguntaron a Luis Miguel si el mundo se acabara y quedaras tú y solamente tú y Paquita, la del barrio, ¿tendrías hijos con ella para que la raza humana siguiera? Y él dijo, estaría dispuesto. ¡Ah! Ahora entendemos. Lo que pasa es que el título estaba fuera de contexto. Bueno, aquí hay un texto fuera de contexto. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice los que pongan toda su confianza en Cristo en esta vida son dignos de lástima? Bueno, para eso habría que mirar el capítulo 15 en el versículo 12. Si usted pone sus ojitos hermosos que Dios le dio, en el verso 12 Pablo dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado,
nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes, aún más resultamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Cuando uno lee el capítulo 15 completo, se da cuenta que Pablo está en el verso 19, está haciendo un sarcasmo, una ironía. Pablo está diciéndole a los corintios que sí, Cristo resucitó, pero si no resucitó como ellos dicen, entonces sí seríamos dignos de lástima. ¿Por qué Pablo tiene que tocar este tema con la iglesia de Corinto? ¿Qué pasó? Que Pablo tiene que tener esta forma de plantearse frente a ellos. Bueno, yo le voy a explicar. Déjeme poner esto dentro de un contexto histórico. En la época del apóstol Pablo y en la época de Cristo, en Israel se vivía lo que se conoce como cultura greco-romana. 300 años antes de Cristo, los griegos habían invadido Israel y habían invadido casi todos los pueblos o países civilizados de la época. Y ellos tenían por norma traer su cultura, la cultura griega, a los pueblos invadidos. Ellos no tomaban a los pueblos y se los llevaban esclavos como lo hicieron los babilonios, los persas, los sirios. No, ellos lo que hicieron era que venían a los pueblos a invadirlos y traían su cultura, traían artistas, traían poetas, traían profesores, traían filósofos, traían deportistas, traían soldados y los instalaban en esos pueblos. Entonces, el pueblo conquistado terminaba asimilando la cultura griega y terminaban inclusive hablando griego. En los tiempos modernos también se ocurre, ¿no? Por ejemplo, tenemos islas en el Pacífico Sur que pertenecen a los Estados Unidos. Y ellos tienen su idioma original, ¿verdad? Pero hablan inglés. Porque el país que los conquistó o que los dominó es Estados Unidos. ¿Se está entendiendo la idea? Entonces, en esa época los griegos trajeron y tenían muchas escuelas de filosofía. De hecho, en la Biblia se nombran los epicureos, los estoicos, que eran escuelas de filosofía. Y la mayoría de estas escuelas filosóficas eran agnósticas. ¿Qué es un agnóstico? No es lo mismo que un ateo. Un ateo es, no hay Dios, no existe. Eso dicen los ateos. Los agnósticos dicen, no lo hemos podido comprobar. No creo que haya Dios hasta que sea comprobado. Es decir, el agnóstico de la persona que dice, tengo que verlo, tengo que tocarlo, tengo que estar seguro que lo vi, que lo palpé, para saber que eso existe. Entonces el agnóstico dice, no niego que exista Dios, pero tampoco lo afirmo porque no he podido comprobarlo. Esa es la idea agnóstica. Y los griegos decían, puede que exista la resurrección, pero no lo hemos podido probar. Porque aún no tenemos nadie que haya resucitado que no podamos decir si estaba muerto y resucitó. Excepto aquella canción que dice no estaba muerto, andaba de parranda, pero eso no tiene nada que ver con eso. Ahora, lo que Pablo le está diciendo a los corintios es ¿cómo es posible que ustedes, algunos de ustedes dentro de la iglesia, digan que no hay resurrección? Está bien, o sea, allá afuera la gente no cristiana puede decir lo que quiera, pero aquí adentro, que los que son parte de la iglesia cristiana no crean que Cristo resucitó, en el fondo ellos decían, mira, creemos esto y creemos esto, pero esto no. Ellos seleccionaban en qué creían y qué aceptaban. ¿Cómo es posible que haya llegado esa filosofía a afectar tanto a la iglesia de Corinto? Es muy simple, todavía ocurre. Cada persona que cruza por esa puerta, cada persona que cruzará, porque estoy seguro que vendrá mucha gente más los domingos aquí. Cada persona que cruza por esa puerta, traemos, me incluyo, nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas, nuestra propia cultura, nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia religión, nuestro propio concepto de Dios. Todos los que estamos aquí. Ninguno de nosotros tiene un concepto uniformado. No somos máquinas. Somos seres pensantes. ¿Usted es un ser pensante o no?
piensa de vez en cuando? Gloria a Dios. Hay algunos que no nos podemos dormir a veces en la noche pensando, dándole vuelta a las cosas. Cada uno de nosotros llegó a la iglesia con un concepto de los ángeles, con un concepto de Dios, con un concepto del pecado. Todos los que vinimos traemos nuestros propios conceptos. Y eso, si no hay quien los filtre aquí, esos conceptos pueden predominar en la iglesia. Déjeme ponerle un ejemplo simple. Yo espero que con esto que voy a explicar aquí nadie se me vaya a poner mustio, pero es que necesito que usted lo sepa. ¿Cuántos han visto alguna vez de esos videos en TikTok, en las redes sociales ponen videos? En algunas iglesias, si usted lo ha visto, quiero que me diga sí, muestran a veces en las redes sociales esos servicios evangélicos cristianos donde en un momento la gente se sacude y mueve la cabeza y grita y se revuelcan por el piso. ¿Los ha visto? Yes. Sí. ¿Cómo entró eso a la iglesia? ¿Cómo llegó a ser parte del culto cristiano eso? En algunas iglesias, no en todas. Aquí si un hermano se me revuelca, lo agarro y lo paro y lo siento rapidito. ¿Cómo entró? Porque, a ver, no hay, porque cuando uno le pregunta a esa gente, oye, ¿por qué en tu iglesia cuando están cantando se empiezan a tiritar, y a gritar, y a saltar, y a hacer cosas medias raras? Dicen, es la presencia de Dios. Entonces yo le digo, ¿dónde está en la Biblia? ¿Qué texto de la Biblia dice que cuando viene la presencia de Dios a tu vida tú tienes que revolcarte, darte vuelta y hacer piruetas? ¿Dónde está? Escuche, yo le voy a explicar. Deje de tomarme 2 minutos para explicarle esto. Nuestras culturas personales pasan por esa puerta y si no hay alguien con conocimiento bíblico que filtre lo que es bueno y lo que es malo de nuestras culturas, esas culturas pueden asentarse dentro de nuestras congregaciones. ¿Me está siguiendo? Yes. Hace muchos años atrás viajaban desde África barcos con esclavos africanos a Estados Unidos. Muchos de esos barcos, las tormentas naufragaban, encallaban o eran asaltados por piratas, y muchos de estos africanos que venían en esos barcos esclavos escapaban, nadaban y llegaban a la orilla de las playas y llegaron a Honduras, llegaron a El Salvador, inclusive en Perú hay gente de color afrodescendiente. ¿Me está siguiendo acá? Estoy diciendo esto con mucho respeto. Esta gente traía sus propias religiones. Yes. Practicaban lo que es macumba y practicaban el ocultismo. Y en ese tipo de cultos africanos se da mucho esto de la música, los tambores, y esta gente entra en éxtasis, pone los ojos blancos y empiezan a danzar y a hacer cosas extrañas. Esta gente llegó a nuestras islas, al Caribe, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Llegaron los españoles y se mezclaron las cosas. Todos los que estamos aquí somos mezclas. Aquí no hay ninguno de raza árida. Nada, yo los miro y digo, Dios mío. Se mezcló el indio taíno con el español y con el africano. Lo mismo ocurrió en Cuba, lo mismo ocurrió en República Dominicana. Por eso tenemos distintas pigmentaciones, ¿te das cuenta? Distintos colores. ¿Por qué? Porque se mezclaron las razas. Pero también se mezcló la religión, también se mezcló la cultura. Y entonces en estas islas, por ejemplo, en estas islas caribeñas, se empezó a practicar la magia negra, y se empezó a practicar el vudú, y se empezó a practicar estos ritos africanos. Pero cuando llegaron los españoles con la religión cristiana, con la religión católica, se les prohibió esta práctica. Y como se les prohibió, ellos le cambiaron los nombres y le empezaron a llamar santería, para que el Papa les permitiera practicar sus ritos. ¿Ha oído hablar de la santería? Yes. Bueno, la santería es la misma cosa, el mismo macumba con otro nombre. El mismo rito ocultista, pero con otro nombre. El problema es que muchos de estos ocultistas se convirtieron a Cristo y llegaron al Evangelio. Y no conocían otra forma de adorar a Dios que esa. Y metieron su costumbre a la iglesia
Y no hubo nadie en la iglesia capaz de decirle, eso no está bien porque eso no es bíblico. Al contrario, cuando vieron que todos los saltos, los gritos y los movimientos de cabeza llamaban la atención de los vecinos y la iglesia se llenaba, el pastor dijo, no, esto está sabroso. Porque, escúcheme, el único filtro que determina qué está bien y qué está mal en la iglesia es la palabra de Dios. Amén. No es el pastor. No es el pastor el que dice qué está bien y qué está mal, es la palabra. Amén. Cuando el pastor a usted le diga, sabe hermano, eso que está haciendo no está bien, usted tiene derecho a decirle, muéstremelo en la Biblia. Así es. Cuando el pastor le diga a usted, hermano, usted tiene que hacer esto, usted le dice, no hay problema, pastor, pero primero, muéstremelo en la Biblia. Yes. ¿Dónde dice que tengo que hacerlo? ¿Está aquí? Yes. Es la palabra la que manda, no el pastor. Es la palabra la que manda, no el pastor. No hay nadie por sobre la palabra. Por eso que se necesitan hombres y mujeres en la iglesia hoy en día que conozcan profundamente esta palabra para que puedan filtrar lo que traemos de afuera, que puede ser bueno o puede ser dañino. Pablo le escribe a estos mismos hermanos en el capítulo 14 y les dice, el culto debe ser decente y ordenado. Gloria a Dios. Cuando un culto pierde la decencia, deja de ser culto a Dios. ¿Está acá? Una cosa es que adoremos y alabemos con todo nuestro corazón y otra cosa que caigamos en el desorden y en la indecencia. ¿Me está siguiendo con la idea? Así es. Por eso se filtran estas costumbres y estas ideas y estas filosofías a ellas. Por eso que esta gente llegó a decir, la resurrección no existe. Claro que existe. Y yo quiero mostrarle rápidamente, no le quiero tomar mucho tiempo, ya se nos va el tiempo, quiero mostrarle algunas evidencias de que la resurrección de Cristo existió. Amén. ¿Usted cree que Cristo resucitó? Amén. Bueno, porque estoy en la iglesia equivocada también. Amén. Ok, la primera evidencia de que Cristo resucitó es que la tumba está vacía. Aleluya. Usted me dice, pero eso es muy ambiguo, pastor. O sea, mire, déjeme explicarle esto. Cada vez que la ciencia, cada vez que los científicos descubren un hueso de un animal prehistórico, le hacen exámenes de mediciones con carbono 14 y le hacen exámenes de ADN y pueden descubrir qué animal era, qué comía, dónde vivía, de qué región, qué dimensiones tenía, si era hembra, si era macho. Así es. Lo descubren todo. Porque la ciencia ha crecido mucho. Y alto porcentaje de la ciencia odia al cristianismo. Un gran porcentaje de la ciencia no ama al cristianismo ni ama a Jesús. ¿Usted cree que en 2000 años los científicos no hubiesen descubierto los huesos de Cristo? Así es. ¿Usted cree que en 2000 años nos hubieran tomado el trabajo de decir, aquí encontramos un cadáver, encontramos un esqueleto, le hicimos los exámenes y es Jesús? Él nunca resucitó. En 2000 años no han podido descubrir eso, ni nunca lo van a descubrir, porque ese domingo en la mañana Él ya no estaba en la tumba. Aleluya. Aleluya. Aunque suene cansón, Así lo vamos a repetir hasta el día de nuestra muerte. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Amén. Amén. No han podido descubrir científicamente. Lo hubieran hecho, hermano. Así es. Yo estoy seguro que muchos arqueólogos, ateos, muchos científicos han ido a Israel y han buscado y han indagado a ver si pueden descubrir, se harían famosos, se harían millonarios si pudieran descubrir un dedito de Cristo y decir, no resucitó, aquí está el dedo. Así es. Pero no puede. Porque cuando las mujeres llegaron con un cuento el domingo al amanecer, no había nadie en la tumba. Gloria a Dios. Y el ángel le dijo a las mujeres, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Gloria a Dios. Porque Él vive. Amén. Otra evidencia histórica de que Cristo vive es que es imposible sostener una mentira por 2000 años. Exactamente. Ok, cuando Cristo muere y se empieza a correr la voz que resucitó,
los líderes políticos de Israel, los líderes religiosos, también echaron a correr un rumor. Y el rumor era de que los discípulos habían robado el cuerpo para hacernos creer de que había resucitado. Y puede ser. ¿Por qué no? ¿Pueden los 12 haber hecho un pacto de silencio y haber dicho, mira, nos vamos a robar el cuerpo de Jesús y le vamos a hacer creer a todo el mundo que resucitó? ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero teníamos un problema ahí. Tenían que haberlo sacado de la tumba, del cadáver. Exacto. Y la roca era inmensa, la que estaba en la puerta. Había una buena cantidad de guardias pretorianos, armados, Sí. para impedir que el cuerpo fuera robado. ¿Cómo lo hicieron para robarse? Pero supongamos que estaba con ellos Tom Cruise y hizo Misión Imposible y se lo robó. Exacto. Y los discípulos dijeron, vamos a hacer un pacto de silencio y durante todo el resto de nuestra vida vamos a jurar que se resucitó, aunque nosotros sabemos que está muerto todavía. Supongamos que fue así. Pero hay un problema. Mira lo que dice el capítulo 15 de Primera de Corintios, verso 5. Y que se apareció a Cefas, que también es Pedro, y luego a los 12, primero a Pedro, luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, dice Pablo, aunque algunos han muerto. Luego apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles otra vez, y por último, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Espérense, 12 personas podían haber hecho un pacto, pero no 500. Exacto. O sea, 12 posiblemente hubieran guardado el secreto de que Cristo no había resucitado, pero 500. ¿Usted no cree que a alguien se le podía haber salido? Así. Dios es tan sabio. Amén. ¿Sabe usted por qué las primeras personas que vieron la tumba vacía fueron mujeres? Aceptación de la iglesia. Porque Dios quería que el rumor corriera rapidito. Dios es sabio. Eso es sabio. No. Claro que es posible que los 12 apóstoles hayan hecho un pacto y hayan guardado silencio con respecto a su muerte, pero 500 personas, incluidas mujeres, guardar silencio de una verdad tan grande, no, jamás. Eso se hubiera sabido. La olla se hubiera destapado. En algún minuto alguien hubiera dicho, no, yo sé dónde está. Exacto. Yo sé dónde está. Yo sé dónde está el cuerpo. No lo dije yo, lo dijo usted. Ajá. Menos si nació latinoamericana, imagina. No, hermano. Se apareció Dios en su sabiduría, permitió que Cristo hiciera todo un proceso. Dice que estuvo 40 días, dice Lucas, demostrando con pruebas indubitables, es decir, pruebas irrefutables de que era Él. Los discípulos tuvieron 3 años y medio con Él, y cuando apareció en medio de ellos, comió con ellos. Y uno de los discípulos dijo, ¿eres tú o no? Y Jesús le dijo, están las heridas, mete la mano. Toca. Era Él. Gloria a Dios. Era Él. La gran verdad que Satanás ha tratado de convencernos de que es mentira es de que Cristo vive. Yes. Ese es el soporte de nuestra fe. Amén, amén. Han pasado miles de líderes por la historia de la humanidad. Grandes hombres, grandes mujeres. Han hecho grandes cosas. Han hecho barbaridades como Hitler. Han sido nefastos como Lenin, como Marx. Han sido benévolos como Lincoln, que liberó a los esclavos. Grandes hombres de la historia. Hubieron hombres que tuvieron la oportunidad de ir por primera vez a la luna y la pisaron. Caminaron por la luna. Neil Armstrong, Collins. Pero están muertos. Así es. Están muertos. Fueron famosos, fueron importantes. No podemos negar su importancia, pero están muertos. Así es. Y están esperando que suene la trompeta final para resucitar, para que ahí Dios le diga para allá o para allá. Así es. Están esperando el juicio.
Cristo es el único hombre que en esta tierra estuvo sepultado, pero al tercer día salió de entre los muertos. Venció la muerte. Aleluya. Venció la muerte. Aleluya. Déjeme mostrarle una evidencia más. Cristo es el cumplimiento de las profecías. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 15. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y alguien me dirá, bueno, pero, y de hecho me han dicho muchas veces, pero la Biblia es un libro humano, intervenido por seres humanos. La Biblia es un libro lleno de fallas. Pero le tengo una noticia que dar. Este libro, llamado la Biblia, en diferentes versiones, es el mayor bestseller de todos los tiempos. Nunca ha habido en la historia de la humanidad un libro que se haya leído tanto, en tantos idiomas y en tantos dialectos. Así es. ¿Sabe cada cuánto tiempo sale una Biblia al mercado? Cada 4 segundos. Cuente. 1, 2, 3, 4. Hay otra Biblia en la calle. Gloria a Dios. Las editoriales cada 4 segundos tiran una Biblia a la calle. Porque hay una demanda increíble. ¿Sabe dónde hay más demanda? En los países donde está prohibida. Alguien me dice, pero que la Biblia diga que Jesús... La Biblia es el único libro que es el libro de Dios. Amén. Que algunos han malinterpretado, que algunos han manipulado, que algunos han mal usado, pero es el libro de Dios. Y el libro de Dios dice que según ese libro, Cristo nacería en Belén, Cristo viviría, sería hijo de una mujer virgen, que moriría en una cruz y que resucitaría. Y dice algo más, que no tiene que ver con el tema de hoy, pero necesito decírselo. Dice que vuelve. Amén. Amén. Algún día volverá. Amén. 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 Así que no lo tenga por tardanza. Aleluya. La Biblia dice, ¿es la Biblia un libro confiable? ¿Sabes cuántos miles de personas han muerto a causa de la Biblia? Así es. ¿Sabe cuántos libros de estos se quemaron en Europa en la Edad Media? Todavía sí. Los quemaron. Por miles. Y nunca la pudieron hacer desaparecer. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que cuando se forma la Unión Soviética, la Unión Confederada del Comunismo en Europa, cualquiera persona que era sorprendida con una Biblia podía ser arrestado, podía ser torturado e inclusive asesinado solo por portar una Biblia? Así es. ¿Y usted sabe cuántos miles de cristianos dieron su vida y no negaron esta palabra? Así es. ¿Sabe cuánta gente fue apresada, arrestada, torturada en Cuba hace pocos años atrás por portar un libro de esto? ¿Sabe cuánto intentó Fidel Castro hacer desaparecer el nombre de Dios de las escuelas, hacer desaparecer el nombre de Dios de los corazones de cada cubano? ¿Cuánto intentó Fidel Castro tratar de destruir el nombre de Dios y destruir esta palabra y no pudo? ¿Sabe por qué? Porque es el libro de Dios. Amén. Es el libro de Dios. Amén. Gloria a Dios. Fidel Castro está pudriéndose en una tumba esperando el juicio final para irse al infierno, porque estoy seguro que va para el infierno. Porque si lo veo desde el cielo, yo me renuncio al evangelio y me voy para el infierno. ¿Sabe cuánta gente hoy día arriesga sus vidas traficando Biblia en Corea del Norte? Así es. ¿Sabe cuánta gente hoy día arriesga sus vidas traficando Biblia en China comunista? Miles de personas arriesgan su vida por amor a este libro. ¿Cómo puede haber tanto amor por este libro? Porque es la palabra de Dios. Aleluya. Y la palabra de Dios dice Aleluya. que Cristo resucitó. Amén. Amén. Por eso yo lo creo. Amén. No es un cuento, no es un mito, no es una historia banal.
Es lo que dice la poderosa palabra de Dios. Amén. La última evidencia para dejarlos ir a casa de que Cristo resucitó es usted y yo. Amén. Amén. Yo no quiero preguntar respecto a su vida, porque suficiente tengo con la mía. Pero cuando recuerdo quién era, cuando examino mi propia vida y veo lo que Cristo ha hecho en ella, Gloria a Dios. cuando miro para atrás, miro el lugar donde nací, el lugar donde me crié, el lugar donde estudié, cuando veo que muchos de mis amigos y compañeros de colegio terminaron asesinados, terminaron metidos en drogas, terminaron en una cárcel, y veo de dónde Dios me sacó, yo tengo que decir, Cristo vive. Gloria a Dios. Cristo no es un cuento. ¿Cuántas vidas han sido transformadas a lo largo de la historia? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres han salido de la desesperación, del abismo, de la amargura, después de encontrarse con Jesús? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres han tenido una mejor calidad de vida después de haberle rendido su corazón a Cristo? Amén. Cristo no es un mito, Así es. Cristo vive, Amén. Amén. Él es real. Amén. Por eso que podemos decir los cristianos, aunque parezca místico, aunque parezca ridículo, aunque algunos se rían de nosotros, podemos decir con toda libertad, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Él vive en nuestros corazones. Aleluya. Estamos llenos de imperfecciones, estamos llenos de fallas. Nos falta mucho para ser los cristianos que Dios quiere que seamos. Pero no podemos negar lo que hemos visto y oído. Así es. Cristo vive y es el Señor de nuestras vidas. Amén. Si usted cree que Cristo vive en su corazón, quiero que diga amén. 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 ¿Usted cree que Él vive? Amén. Dígaselo a otro. Amén. Dígaselo a otro. Amén. Cristo Él vive. vive. Cristo vive. Cierra sus ojos, por favor. Padre, voy a tu presencia en el glorioso nombre de Jesús para darte gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te bendigo, te exalto por cada una de las personas que llegaron hoy. Los bendigo, Señor, y permite que esta semana sea una semana bendecida para todos ellos. Gracias por recordarnos, Señor, que vives y vives por nosotros, porque fuiste a la cruz por nosotros y resucitaste por nosotros. Te Amén. bendigo, te exalto en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Amén. Quiero Amén. que no salga de aquí, por favor, sin despedirse de todos sus hermanos. Dios les bendiga ricamente. Amén. Gloria a Dios.